Capítulo 1. Sombras largas sobre la nieve. En algún lugar de la Edad de Hielo Europa, hace unos 80.000 años, Caarn el neandertal estaba a punto de convertirse en un hombre. O morir en el intento. Lo cual, dependiendo de a quién le preguntaras en su clan, era básicamente lo mismo. Si vuelve sin un mamut, lo tiramos por el acantilado, dijo Groba, el animador oficial del clan y lanzador de piedras a tiempo parcial. ¡Tradición! Mientras tanto, Caarn estaba agachado detrás de un arbusto cubierto de nieve, temblando como un cachorro de lobo empapado con ansiedad de rendimiento. Entrecerró los ojos a través de la niebla hacia la enorme sombra que avanzaba pesadamente por delante. Era un reno, uno grande. Prácticamente un buffet ambulante. Esta era su prueba. Su rito de iniciación. Su momento épico. También hacía mucho frío, y Caarn tenía mucha hambre, y de alguna manera había logrado olvidar su lanza más afilada en la cueva. En su lugar estaba armado con un palo moderadamente puntiagudo y una gran cantidad de autoconfianza que absolutamente no merecía. Detrás de él, el bosque susurraba secretos que solo los antiguos pinos y las ardillas ligeramente ebrias podían entender. La nieve crujía bajo sus enormes pies de neandertal, que eran más parecidos a formaciones geológicas que a extremidades humanas. Solo un lanzamiento limpio, susurró Caarn para sí mismo. Justo como en la práctica. Excepto que el objetivo no se movía, o mirándome, o enfadado, o potencialmente fatal. El reno resopló. Giró su cabeza con cuernos y fijó la mirada en Caarn. Caarn se quedó paralizado. El reno no lo hizo. Cargó. Caarn, siendo un orgulloso miembro de una especie diseñada como un ariete bípedo, decidió que la respuesta más racional era gritar, lanzar su lanza en dirección vagamente hacia Escandinavia y huir a velocidades que incluso a él mismo sorprendieron. Se movía en zigzag por la nieve, saltando troncos, atravesando arbustos y posiblemente inventando el parkour varios milenios antes de lo previsto. Detrás de él, los renos se rindieron, confundidos, levemente ofendidos, y ya redactando una queja contundente al Consejo del Bosque. Eventualmente, Caarn tropezó con una raíz, cayó de cara en un banco de nieve y se quedó allí, inmóvil, tratando de decidir si congelarse hasta morir era menos embarazoso que volver a casa con las manos vacías. La cueva del clan Diente de Llama estaba tallada en el costado de un acantilado que parecía haber perdido una apuesta con la gravedad. Dentro, el calor, el humo y el tenue aroma de pelo de mamut chamuscado llenaban el aire. El anciano Goran, el guardián del fuego del clan y filósofo a tiempo parcial, en su mayoría no autorizado, hurgó en la hoguera con la solemnidad que normalmente se reserva para los rituales funerarios o los nabos particularmente obstinados. «El chico tiene espíritu», dijo Goran. «También muy poco cerebro. Pero a los ancestros les gusta el equilibrio». «El equilibrio no asa carne», murmuró la sanadora, que estaba a medio camino de coser el muslo de un guerrero y a 3/4 de arrepentirse de sus decisiones de vida. «Regresará», dijo Goran. «¿Con qué? ¿Su dignidad en un saco? ¿Con sabiduría? ¿O huesos? De cualquier manera, aprendemos». Groba gruñó. «Más le vale traer algo con carne. No voy a masticar su crecimiento moral». Fuera en la nieve, Caarn estaba teniendo un momento. «Está bien», murmuró, sacudiendo la nieve y el orgullo. «Eso podría haber salido mejor, pero nadie lo vio. Tal vez todavía se pueda salvar. Tal vez cace algo más pequeño, como un pájaro, o musgo, o una roca muy agresiva». Vagó durante horas, su estómago haciendo ruidos que alarmaban a los cuervos que pasaban. El bosque se extendía en todas direcciones, una vasta extensión de blanco,
marrón y arrepentimiento existencial. Eventualmente, se topó con un arroyo. Congelado. Por supuesto, todo estaba congelado, incluso sus sueños. Fue entonces cuando lo vio. Huellas. No animal. No del todo humano. Algo diferente. Más ligero. Más delicada. Como alguien que llevaba zapatos que no servían como armas. Curioso, Karn siguió las huellas, sin saber que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida, su tribu, y posiblemente toda la trayectoria de la evolución humana. Pero antes de eso, cayó en el arroyo. Se rompió bajo su peso como un atrezo de cristal de azúcar en una mala telenovela prehistórica. Karn emitió un sonido que solo podía describirse como pánico de delfín prehistórico, y se lanzó al agua helada. Emergió momentos después, empapado, helado y maldiciendo en un dialecto que solo tenía 12 palabras pero 47 variaciones de ¡ay! ¡Genial!, murmuró. Ahora huelo a orina fría de mamut. Entonces, vio la sombra. A través del claro, recortada contra los árboles nevados, se erguía una figura. Alto. Esbelto. Erguido. No neandertal. Karn parpadeó. La figura no se movió. Dio un paso adelante. La figura le lanzó una piedra. Karn esquivó. ¿Amigo?, llamó en el lenguaje universal de las manos levantadas y un optimismo ligeramente aterrorizado. La figura dijo algo. Sonaba. Melódico. Suave. Confusamente elocuente. Karn no entendió nada de ello, pero se sintió extrañamente burlado. Luego, la figura desapareció en el bosque. Karn, por razones que ni él mismo conocía, lo persiguió. De vuelta en la cueva, Goran miraba fijamente el fuego. «El viento cambia», dijo. «Algo se acerca». Laa puso los ojos en blanco. «Es invierno, Goran. El viento siempre cambia». «No, no», insistió. «Esto es el destino». Un punto de inflexión. Un cambio sagrado. Groba entró, arrastrando un puercoespín congelado del tamaño de un bollo. «Encontré la cena», dijo ella. «¿Alguien ha visto al chico? ¿O deberíamos simplemente declararlo ligeramente muerto y comer sus sobras? Él camina por el camino de lo desconocido», dijo Goran solemnemente. «Suena como una forma elegante de decir, perdido en el bosque como un idiota», gruñó Groba. «Quizás. Pero toda historia comienza con un tonto. Solo esperemos que la nuestra termine con algo comestible». Karn no atrapó la figura ese día. O el siguiente. Pero seguía encontrando señales. Huellas extrañas. Marcas en los árboles. Una vez, un dibujo tosco en una roca que se parecía sospechosamente a una cara sonriente, haciéndole un gesto obsceno. Empezó a preguntarse si lo estaban tomando el pelo. Y curiosamente, no le importaba. Por primera vez en su vida, no era solo una espalda fuerte o un futuro alimento para mamuts. Estaba persiguiendo un misterio. Una leyenda. Posiblemente una alucinación provocada por una leve hipotermia. Pero sea lo que sea, estaba ahí afuera. Esperando. Y Karn Diente de Llama, hijo de nadie particularmente famoso, iba a encontrarlo. Incluso si tenía que inventar el acecho, las raquetas de nieve y la vulnerabilidad emocional en el camino. Capítulo 1. Sombras largas en la nieve.
En algún lugar de la edad de hielo Europa, hace unos 80.000 años, Caarn el neandertal estaba a punto de convertirse en un hombre. O morir en el intento. Lo cual, dependiendo de a quién le preguntaras en su clan, era básicamente lo mismo. Si vuelve sin un mamut, lo lanzamos por el acantilado, dijo Groba, el animador oficial del clan y lanzador de piedras a tiempo parcial. Tradición. Caarn, mientras tanto, estaba agachado detrás de un arbusto cubierto de nieve, temblando como un cachorro de lobo mojado con ansiedad de rendimiento. Entrecerró los ojos a través de la niebla, hacia la enorme sombra que avanzaba pesadamente por delante. Era un reno. Uno grande. Prácticamente, un buffet ambulante. Esta era su prueba, su rito de paso, su momento épico. También hacía mucho frío, y Caarn tenía mucha hambre, y de alguna manera había logrado olvidar su lanza más afilada en la cueva. En su lugar, estaba armado con un palo moderadamente puntiagudo y una gran cantidad de confianza en sí mismo que absolutamente no merecía. Detrás de él, el bosque susurraba secretos que solo los antiguos pinos y las ardillas ligeramente ebrías podían entender. La nieve crujía bajo sus enormes pies de neandertal, que eran más parecidos a formaciones geológicas que a extremidades humanas. Solo un lanzamiento limpio, se susurró Caarn a sí mismo. Justo como en el entrenamiento. Excepto que el objetivo no se movía. O mirándome. O enojado. O potencialmente fatal. El reno resopló. Giró su cabeza con astas y fijó la mirada en Caarn. Caarn se quedó paralizado. El reno no lo hizo. Cargó. Caarn, siendo un orgulloso miembro de una especie diseñada como un ariete bípedo, decidió que la respuesta más racional era gritar, lanzar su lanza hacia algún lugar vagamente en dirección a Escandinavia y huir a velocidades que incluso lo sorprendieron a él mismo. Se movía en zigzag por la nieve, saltando troncos, atravesando arbustos y posiblemente inventando el parkour varios milenios antes de lo previsto. Detrás de él, los renos se rindieron, confundidos, levemente insultados, y ya redactando una queja contundente al Consejo del Bosque. Finalmente, Caarn tropezó con una raíz, cayó de cara en un banco de nieve y se quedó allí, inmóvil, tratando de decidir si congelarse hasta morir era menos embarazoso que volver a casa con las manos vacías. La cueva del clan Diente de Llama estaba tallada en el costado de un acantilado que parecía haber perdido una apuesta con la gravedad. Dentro, el calor, el humo y el tenue aroma de pelo de mamut chamuscado llenaban el aire. El anciano Goran, el guardián del fuego del clan y filósofo a tiempo parcial, en su mayoría no autorizado, hurgó en la hoguera con la solemnidad que normalmente se reserva para los rituales funerarios o los nabos particularmente obstinados. El chico tiene espíritu, dijo Goran. También muy poco cerebro, pero a los ancestros les gusta el equilibrio. El equilibrio no asa carne, murmuró la sanadora, que estaba a medio camino de coser el muslo de un guerrero y a 3/4 de arrepentirse de sus decisiones de vida. Regresará, dijo Goran. ¿Con qué? ¿Su dignidad en un saco? ¿Con sabiduría? ¿O huesos? De cualquier manera, aprendemos. Groba gruñó. Más le vale traer algo con carne. No voy a masticar su crecimiento moral. Fuera en la nieve, Caarn estaba teniendo un momento. Está bien, murmuró, sacudiendo la nieve y el orgullo. Eso podría haber salido mejor. Pero nadie lo vio. Tal vez todavía se pueda salvar. Tal vez cace algo más pequeño, como un pájaro, o musgo, o una roca muy agresiva. Vagó durante horas, su estómago haciendo ruidos que alarmaban a los cuervos que pasaban.
El bosque se extendía en todas direcciones, una vasta extensión de blanco, marrón y arrepentimiento existencial. Eventualmente, se topó con un arroyo, congelado. Por supuesto, todo estaba congelado, incluso sus sueños. Fue entonces cuando lo vio. Huellas. No animal. No del todo humano. Algo diferente. Más ligero. Más delicada. Como alguien que llevaba zapatos que no servían como armas. Curioso, Karn siguió las huellas, sin saber que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida, su tribu y posiblemente toda la trayectoria de la evolución humana. Pero antes de eso, cayó en el arroyo. Se rompió bajo su peso como un atrezo de cristal de azúcar en una mala telenovela prehistórica. Karn emitió un sonido que solo podía describirse como pánico de delfín prehistórico, y se lanzó al agua helada. Emergió momentos después, empapado, helado, y maldiciendo en un dialecto que solo tenía 12 palabras, pero 47 variaciones de «ay». «Genial», murmuró. «Ahora huelo a orina fría de mamut». Entonces vio la sombra. A través del claro, recortada contra los árboles nevados, se erguía una figura. Alto. Esbelto. Erguido. No neandertal. Karn parpadeó. La figura no se movió. Dio un paso adelante. La figura le lanzó una piedra. Karn esquivó. ¿Amigo?, llamó en el lenguaje universal de las manos levantadas y un optimismo ligeramente aterrorizado. La figura dijo algo. Sonaba. Melódico. Suave. Confusamente elocuente. Karn no entendió nada de ello, pero se sintió extrañamente burlado. Luego, la figura desapareció en el bosque. Karn, por razones que ni él mismo conocía, lo persiguió. De vuelta en la cueva, Goran miraba fijamente el fuego. «El viento cambia», dijo. «Algo se acerca». La puso los ojos en blanco. «Es invierno, Goran. El viento siempre cambia». «No, no», insistió. «Esto es el destino. Un punto de inflexión. Un cambio sagrado». Groba entró, arrastrando un puercoespín congelado del tamaño de un bollo. «Encontré la cena», dijo ella. «¿Alguien ha visto al chico? ¿O deberíamos simplemente declararlo ligeramente muerto y comer sus sobras?» «Él camina por el camino de lo desconocido», dijo Goran solemnemente. «Suena como una forma elegante de decir perdido en el bosque como un idiota», gruñó Groba. «Quizás. Pero toda historia comienza con un tonto. Solo esperemos que la nuestra termine con algo comestible». Karn no atrapó la figura ese día. O el siguiente, pero seguía encontrando señales. Huellas extrañas. Marcas en los árboles. Una vez, un dibujo tosco en una roca que se parecía sospechosamente a una cara sonriente, haciéndole un gesto obsceno. Comenzó a preguntarse si lo estaban tomando el pelo, y curiosamente, no le importaba. Por primera vez en su vida, no era solo una espalda fuerte o un futuro alimento para mamuts. Estaba persiguiendo un misterio. Una leyenda. Posiblemente una alucinación provocada por una leve hipotermia. Pero fuera lo que fuera, estaba ahí afuera. Esperando. Y Karn Diente de Llama, hijo de nadie particularmente famoso, iba a encontrarlo. Incluso si tenía que inventar el acecho, las raquetas de nieve y la vulnerabilidad emocional en el camino. Capítulo 2. Bajo el techo frío de piedra. El techo de la cueva goteaba.
Esto no era una sorpresa. Todo en la cueva goteaba, echaba humo, goteaba o hacía ruidos inquietantes cuando el fuego se apagaba demasiado. Cairn había crecido aquí, bajo este saliente de piedra caliza y regular que parecía la forma en que la tierra se encogía de hombros, y había aprendido a dormir a través del viento, las tormentas de nieve y el ocasional mapache asustado que caía del techo. Hoy, sin embargo, la cueva estaba más tranquila de lo habitual, demasiado tranquilo. El tipo de silencio que sugería que algo estaba a punto de explotar, o que alguien había dejado caer accidentalmente otra vez una vejiga de yak fermentada en la olla de estofado. Goran, el guardián del fuego, se sentaba en el centro de la cámara principal, rodeado de brasas y humo, tarareando sin ton ni son, mientras hurgaba con un palo en las cenizas con la satisfacción arrogante de un hombre que sabía que estaba a punto de darle a alguien una visión completamente no solicitada. La estaba triturando algo sospechosamente musgoso hasta convertirlo en pasta. Groba estaba afilando piedras con otras piedras, murmurando canciones de cuna violentas para sí misma, y el resto del clan estaban fingiendo no preocuparse. 3 días, dijo finalmente Laa. ¿3? Groba gruñó. Eso es prácticamente una gestación de mamut. Eso son 22 meses, corrigió Goran. Groba le lanzó una piedra. Tal vez encontró algo, dijo Laa, más para sí misma que para nadie más. Tal vez esté cazando. Tal vez... Quizás se cayó en un agujero y se casó con un glotón, gruñó Groba. Tal vez esté practicando cómo volver sin cabeza y aún así encontrar excusas. Goran, como siempre, eligió ser místico. El hielo habla. El fuego sueña. Cairn está en un camino que pocos pueden recorrer. Oh, definitivamente está caminando, murmuró Groba. Probablemente en círculos. Cairn, de hecho, estaba caminando en círculos. Grandes. Alrededor de lo que parecía ser una enorme y abandonada madriguera de tejones, que estaba considerando seriamente convertir en un Airbnb temporal. Estaba empapado, helado, hambriento y levemente convencido de que la figura misteriosa de antes lo había maldecido con algo llamado desarrollo de la trama. Murmuró maldiciones antiguas de los neandertales entre dientes. Nieve en mi taparrabos y que tu mamut nunca se bañe, y el siempre popular ay. Eventualmente, tropezó, literalmente, con un refugio. Una cueva baja con paredes manchadas de hollín, dibujos desvanecidos y el penetrante olor de los antiguos pedos de oso. En otras palabras, perfecto. Encendió un fuego utilizando técnicas transmitidas de generación en generación. Pedernal, musgo seco, rabia y dudas repetitivas. El fuego chisporroteó hasta cobrar vida, y Cairn lo miró fijamente. Comenzó a dibujar. Nada elaborado, solo líneas, puntos, un reno tosco y una figura de palo con cejas muy grandes. Él mismo. Luego, mientras añadía llamas debajo del reno, escuchó un sonido. Una tos. Delicado. Inconfundiblemente humano. Se dio la vuelta. Allí, en la entrada de la cueva, estaba de nuevo la figura. Solo que esta vez, no era una silueta, era real. Ella era humana. Pero no como él. Delgado. Erguido. Ropa cosida. No envuelta. Ojos afilados, como si ya hubiera juzgado su fuego, su dibujo y su dirección general en la vida. Cairn parpadeó. Levantó una ceja. Luego estornudó. ¿Salud?, dijo, aunque no tenía idea de lo que eso significaba. Ella se acercó más.
Karn le ofreció un trozo de ardilla ahumada. Lo aceptó con desconfianza, lo olfateó y lo comió de todos modos. Durante la siguiente hora, se miraron fijamente a través del fuego. Ella se señaló a sí misma. ¡Alá! Se señaló a sí mismo. Karn. Ella señaló el dibujo. Luego a él. Entonces, ella se rió. Karn sonrió. El lenguaje estaba sobrevalorado. De vuelta en la cueva. Diente de llama, Goran se levantó de repente. La chispa se enciende. La miró hacia arriba. ¿Y ahora qué? La travesía. El toque del otro. La unión del fuego y la forma. Groba también se puso de pie. ¿Te está dando otro derrame, Goran? Karn ha encontrado al otro. ¿Qué otro? El que camina como nosotros, pero no. Habla como el viento. Huele a hierbas. El profetizado. Groba lanzó otra piedra. Lo predije. En la cueva, Karn y Alá ahora estaban sentados cerca, compartiendo calor. Las palabras siguen siendo torpes. Pero los gestos. Esos funcionaron bien. Le mostró su bolso, tejido, no atado de manera burda. Dentro, pedernal, carne seca, herramientas hechas con elegancia. Le mostró su bastón. Era, admitidamente, menos impresionante. Aún así, sonrió. Fuera, la nieve caía con más fuerza. El mundo se redujo a un resplandor de luz de fuego, aliento y curiosidad compartida. Y en algún lugar profundo en el estómago de Karn, más allá del hambre y la hipotermia, algo nuevo parpadeaba. Esperanza. O gasolina. Probablemente ambos. Pero definitivamente el comienzo de algo grande. Karn intenta explicar qué es un mamut usando danza interpretativa. Capítulo 3. Siluetas y trampas. Karn se despertó con el sonido de masticar. No el reconfortante masticar de un miembro de la tribu royendo costillas de mamut. No. Esto fue delicado. Metódico. Como alguien que respetaba la comida. Abrió un ojo. Alá estaba comiendo un trozo de carne seca, elegantemente, como si fuera una comida de 3 platos, y no un trozo de carne prehistórica. Karn se sentó, con el cabello como un montón de heno alcanzado por un rayo. Su estómago gruñó en protesta. En voz alta. Alá levantó una ceja. Ella metió la mano en su mochila y le lanzó algo. Le dio en la cara. Uf. Gracias, dijo, aceptando el bocado con toda la gracia de un tejón salvaje descubriendo bocadillos. Masticaron en silencio. La sospecha mutua había dado paso a una curiosidad cautelosa. Y ruidos digestivos. Después del desayuno, Karn intentó comunicarse. Señaló hacia ella, hizo un gesto de caminar con los dedos, luego señaló hacia el horizonte. Alá parpadeó. Lo intentó de nuevo, esta vez de manera más dramática, agitando sus extremidades como un pulpo confundido. Ella frunció el ceño. Luego respondió con su propia pantomima, que incluía una reverencia, un pájaro y posiblemente danza interpretativa. Ambos se miraron, completamente perdidos. Esto va de maravilla, murmuró Karn. Verdaderamente un intercambio cultural para los anales de la historia. De vuelta en la sede de Flametooth, Groba estaba a punto de vomitar. Roca, no vómito. Aunque cualquiera de las dos era posible. Ha estado ausente demasiado tiempo, gruñó. Si no golpeo algo pronto, empezaré a inventar religiones. Demasiado tarde, dijo Goran,
que en ese momento estaba meditando al revés sobre un cráneo de mamut. Debería haber regresado, añadió la. Incluso los idiotas no se quedan desaparecidos tanto tiempo a menos que encuentren algo que los distraiga. O muerto. Goran abrió un ojo. Está aprendiendo. Groba escupió al fuego. Más le vale estar aprendiendo a sobrevivir a un cabezazo, porque eso es lo que le espera cuando entre. Mientras tanto, Karn y Ala habían descubierto un amor compartido: lanzar cosas a los árboles. Había comenzado de manera bastante inocente. Karn había lanzado una piedra a un tronco. Ala, claramente competitiva, había lanzado una más fuerte. Luego más alto. Luego hacia atrás sobre su hombro. Para el mediodía, habían inventado la primera prueba olímpica: lanzamiento de roca primitiva. Karn estaba perdiendo. Mal. Pero solo porque Ala seguía haciendo trampa siendo precisa y estratégica y no tropezándose con sus propios pies. Está bien, dijo, levantándose después de otro salto mortal fallido. Tú ganas. Ala sonrió, con los brazos levantados como una diosa cierva victoriosa. Entonces escucharon el chasquido. Ambos se congelaron. Otro sonido. Un gruñido bajo. Y luego, un gruñido. Desde la línea de árboles emergieron dos sombras enormes. Lobos. Enormes, musculosos. Claramente no son veganos. Karn hizo lo que cualquier valiente neandertal haría. Gritó y movió los brazos. Ala, más práctico, sacó una lanza y adoptó una postura que gritaba: «He hecho esto antes y vas a arrepentirte de tus decisiones». Los lobos avanzaron. Uno se lanzó. Karn intentó derribarlo. Falló. Más o menos. En realidad, tropezó con un tronco y se lanzó contra el lobo, lo cual puede que técnicamente haya funcionado. Caos. Gruñidos. Gritos. Un lobo salió corriendo. El otro intentó morder la cara de Karn, pero fue rápidamente golpeado en la cabeza con el mango de la lanza de Ala. Finalmente, silencio. Estaban vivos. Cubiertos de nieve, moretones y angustia existencial, pero vivos. Karn se sentó, el aliento empañando el aire. ¿Estás bien? Ala asintió. Luego se agachó y lo levantó como si pesara unas 3 plumas y media piedra. Karn parpadeó. Eres fuerte. Ella flexionó su brazo. Se desmayó ligeramente. Más tarde esa noche se sentaron cerca del fuego. De nuevo. Ala dibujó formas en la tierra. Círculos. Líneas. ¿Estrellas? Karn intentó copiarla. Su dibujo parecía un mamut que se había caído de una colina y había muerto de vergüenza. Se rieron. Era la primera vez que Karn reía en semanas. Luego señaló su pecho. «Ala». Él la señaló. «Ala». Ella asintió. Luego señaló una talla en su collar. Una figura con un sol encima. ¿Mujer del sol? Karn adivinó. Ella sonrió. Luego lo señaló. Karn. Ella inclinó la cabeza. Luego señaló su arco supercilio. Él asintió. Ella dibujó una roca. ¿Crees que soy tonta? Ella sonrió más ampliamente. Está bien, justo. En la cueva. Diente de llama, Goran declaró. Se ha unido. ¿Con qué? Groba exigió. ¿Un árbol? ¿Una alucinación? ¿Un oso profundamente confundido? El otro. El cruce comienza. Groba se levantó, se rompió los nudillos y dijo: «Si no regresa en 2 días, cruzaré algo, su cráneo». A la mañana siguiente, Karn y Ala
Rastrearon juntos la caza. Más o menos. Karn principalmente pisaba ramas, asustaba a los pájaros y se caía en un barranco poco profundo. Alá, en cambio, se movía como una brisa con botas. Encontraron un rastro. Jabalí. Uno grande. Posiblemente del tamaño de un caballo pequeño con problemas de ira. Alá hizo un gesto para flanquearlo. Karn asintió con confianza. 10 minutos después, estaba colgado boca abajo de una trampa de la que definitivamente no tenía intención de pisar. ¡Ayuda!, dijo, balanceándose suavemente. Alá se acercó, riendo tan fuerte que casi deja caer su lanza. Lo derribó. Cayó con un golpe sordo, gimió y se dio la vuelta. Entonces, gruñó, ¿crees que el choque cultural va bien? Alá ofreció una mano. Karn la tomó. Más tarde, junto al fuego de nuevo, Karn intentó contar una historia. Hizo una pantomima de su fallida caza de renos. Alá se rió entre dientes. Imitó a la bestia cargando, su lanzamiento heroico, su noble retirada, que en su mayoría parecía él agitando los brazos y gritando. Ella aplaudió. Luego ella representó su propia historia, elegante, audaz, terminando con un gesto simbólico de amanecer. Aplaudieron juntos. Rieron. Y algo extraño se agitó en el pecho de Karn. Conexión. Todavía no sabía quién era ella, o de dónde venía, pero él sabía esto. Ella lo veía, no solo los bíceps y la ceja. Él bajo toda esa grasa de mamut. Y tal vez, solo tal vez, no era un completo idiota a sus ojos. Incluso si se cayó en 3 trampas en un día. Capítulo 4. Calidez de extraños. El sol salió como una yema de huevo desinteresada extendida por el cielo helado. Karn parpadeó ante la luz pálida, aún sin estar seguro de si la noche anterior realmente había sucedido o si simplemente había soñado con una mujer que podía lanzar piedras mejor que él y luchar con lobos por diversión. Nope. Era real. Estaba empacando el campamento. Alá se movía con determinación, enrollando su equipo, guardando la comida y lanzándole a Karn de vez en cuando una mirada que decía: «Eres lindo, pero también un peligro para ti mismo y para los pequeños mamíferos». «¿A dónde vamos?», Karn preguntó, gesticulando en todas direcciones como un pollo confundido por el clima. Alá señaló hacia el este. «Ah», señalar en silencio de manera misteriosa. El clásico. Lo siguió, por supuesto. Como un cachorro leal, ligeramente confundido y extremadamente musculoso. Caminaron durante horas. La nieve crujía bajo sus pies. Los pájaros se burlaban de ellos desde las copas de los árboles. Karn resbaló en un parche helado y juró tan fuerte que asustó a un búho hasta hacerlo mudar antes de tiempo. Finalmente, llegaron a un acantilado. Abajo, anidado en un valle, había un pueblo. Pero no como el de Karn, tendas ordenadas. Estructuras de madera, distribución organizada. El humo se elevaba en suaves penachos desde los hogares centrales. Los niños jugaban con palos que claramente no eran armas. El cerebro de Karn se detuvo. «¿Están limpios?». Alá sonrió radiante. Ella tomó su mano. Karn olvidó de inmediato cómo funcionaban las piernas. Tropezó todo el camino cuesta abajo, en parte por el terreno, en parte porque una mujer bonita le estaba agarrando la mano, y en parte porque la gravedad es una bestia despiadada.
El primero en saludarlos fue un hombre alto con una barba extremadamente bien cuidada y la postura de alguien que nunca se había dado un cabezazo accidentalmente contra un árbol. Hablaba en el idioma de Alaj. Ella respondió con fluidez. Karn parpadeó como un búho a plena luz del día. Luego el hombre se volvió hacia Karn. Sonrió. Cortés. Cauteloso. Luego dijo algo que sonaba agradable. Karn respondió de la única manera que sabía. Infló el pecho, se dio 2 palmadas y dijo: Karn. Fuerte. Cazar. Mamut. Caer. Todavía caminar. El hombre asintió. Con cortesía. Como si Karn acabara de recitar un hermoso poema sobre la erosión de las rocas. Entonces alguien le lanzó sopa. No fue malicioso. Probablemente. Un niño se había acercado demasiado con un cuenco, tropezó y accidentalmente bautizó a Karn en lo que él describiría más tarde como lodo de raíces tibio y traición. El campamento se congeló. Todos los ojos estaban puestos en el extraño hombre peludo que ahora goteaba caldo y confusión. Karn se relamió los labios. No está mal. Le falta sal. La multitud estalló en risas. Así, fue aceptado. O al menos tolerado. Lo mismo, en realidad. Alá lo llevó por el pueblo. Ella lo presentó a la gente. Se intercambiaron nombres. Se compartieron cuencos. En un momento, le dieron un sombrero ceremonial de hueso que accidentalmente se comió la mitad, confundiéndolo con carne seca. El intercambio cultural fue difícil. Esa noche se celebró un banquete. El fuego ardía. La música resonaba, cosas extrañas y vibrantes, tensadas con tripa y misterio. La gente bailaba. Karn lo intentó. Era alarmante. Se movía como un hombre, luchando contra fantasmas invisibles, mientras también evitaba abejas. Los niños aplaudieron. Los ancianos lloraron. Una mujer se desmayó, posiblemente de risa. Aún así, él estaba sonriendo. Estaba feliz. Hasta que habló el jefe. El hombre con la buena barba se levantó. Dijo muchas cosas. Con gestos. Pasión. Señalando. Alá traducido. Más o menos. Él dice que algunas personas no confían en ti. Grande. Peludo. Cejas aterradoras. Sin ofender. Sin ofender, murmuró Karn. He oído cosas peores de mi propia madre. Quiere que demuestres tu valía. Ayuda con la caza. Trae carne. Muestra tu valía. Karn asintió solemnemente. Fácil. Soy bueno golpeando cosas. Menos bueno en no ser golpeado, pero muy entusiasta. El jefe levantó un bastón ceremonial. Todos vitorearon. Karn se puso de pie, se flexionó accidentalmente y derribó el caldero de sopa. El aplauso se detuvo. «Ops». A la mañana siguiente, Karn estaba armado con una lanza de repuesto y una bolsa de algo que Alá llamaba raíces de merienda. Se unió al grupo de caza de los Sapiens, 8 hombres y mujeres con armas elegantes, estrategias suaves y uñas limpias. Karn se sentía muy grande y muy sudoroso. Rastrearon un alce gigante. Grandes astas. Majestuoso. Extremadamente rápido. Karn quería cargar. Alá lo detuvo. «Espera», susurró. «Trap». «Ah, sí». «Logic». Flanquearon. Circularon. Cerrado.
Entonces alguien estornudó. El alce salió corriendo. Caos. Gritos. Corriendo. Caarn salió corriendo tras él, olvidando todo excepto un instinto profundamente arraigado. Perseguir. Golpea. Ruge. Repite. Lo que siguió fueron 20 minutos de pura comedia física. Caarn tropezó con 3 arbustos, cayó en un arroyo, se deslizó por una colina, le dio un cabezazo a una ardilla y finalmente se lanzó desde un tronco en un salto majestuoso y en cámara lenta que terminó con él, aterrizando de cara en el trasero del alce. Ambos gritaron. Pero de alguna manera, el alce tropezó, rodó y se empaló en un palo afilado encajado entre 2 rocas. Caarn se sentó, aturdido, victorioso y cubierto de saliva de alce. Los cazadores llegaron. Se quedaron mirando. Caarn se puso de pie, levantó ambos puños. Me cazar. Me gano. Yo, probablemente necesito tétanos. La tribu rugió en aprobación. De vuelta en el campamento, el banquete era aún más grandioso. Se cantaron canciones en honor a Caarn, aunque ninguna de ellas rimaba o tenía una melodía consistente. Aún así, lo que contaba era la intención. El jefe le asintió. Respetuosamente. Alá sonrió. Caarn levantó un cuenco. Por los nuevos amigos. A la sopa extraña. Y a no morir mientras hacemos una impresión. Todos vitorearon. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas parpadeaban arriba, Caarn se inclinó cerca de Alá. Entonces, ¿a tu gente le gustó? Están sorprendidos de que hayas sobrevivido a tus propios pies. Pero sí, sonrió radiante. Ella tomó su mano. En algún lugar del bosque, una ardilla observaba con horror. Recordaba. Capítulo 5. Sangre sobre la nieve. Caarn se despertó con una sonrisa en el rostro y una ardilla anidando en su cabello. Esto no era inusual. Lo inusual fue que la ardilla lo miró, chilló de terror y salió corriendo como si huyera de un crimen de guerra. Bueno, murmuró Caarn, incorporándose y sacudiéndose la nieve de la espalda. Al menos alguien recuerda anoche. Se estiró, se tiró un pedo heroico y se dirigió hacia la plaza del pueblo, donde el desayuno ya estaba siendo preparado por un equipo altamente organizado de Homo sapiens que claramente nunca había visto un desayuno convertirse en una pelea con cuchillos por la mitad de un nabo quemado como en el clan Diente de Llama. Alá estaba allí, por supuesto, sentado con las piernas cruzadas junto al jefe y 2 ancianos. Estaban profundamente en discusión. Intenso. Serio. Alguien incluso tenía una pluma en el cabello. Así es como sabías que era político. Caarn se acercó, se sentó sin ser invitado y comenzó a masticar un palo. La habitación, tenda, círculo del consejo, misteriosa lona, se quedó en silencio. El jefe dijo algo. Severo. Rítmico. Alá tradujo. Él dice que las otras tribus te han notado. Piensan que eres peligroso. Que tal vez estés espiando. Caarn parpadeó. ¿Espionaje? Apenas sé cómo atar nudos. Pasé 12 minutos ayer tratando de averiguar si una roca era comida. Alá se estremeció. Les dije eso. Ellos piensan que eso es exactamente el tipo de cosa que diría un espía. Esto es discriminación. Contra mi arco superciliar. El jefe frunció el ceño. Otro anciano se puso de pie, sosteniendo un cuero pintado con figuras en espiral y colores brillantes. Señaló hacia él. Luego a Caarn.
Luego hizo un círculo con los brazos y un gesto de apuñalamiento. Kaarn jadeó. ¿Está diciendo que apuñalé al sol? Porque, si es así, eso es una mentira y quiero un juicio. Alá susurró. Él dice que profanaste la pintura de los ancestros. Kaarn se congeló. ¿Qué pintura? La que caíste anoche cuando intentaste abrazar a esa cabra. Oh. Están muy molestos. La cabra parecía sola. Untasteaste el jugo de bayas fermentadas en el rostro de su venerada abuela Luna. Kaarn consideró esto. Está bien, sí. Suena mal cuando lo dices así. Se convocó una reunión de emergencia. Se tocaron los tambores. Se encendió el fuego. La gente se reunió en capas furiosas de piel y juicio. Kaarn se puso frente a ellos, temblando ligeramente e intentando esconderse detrás de una planta decorativa hecha de huesos de pescado. El jefe levantó una mano. Alá dio un paso adelante para traducir. Entonces alguien de la multitud gritó. Un joven, alto, pulido. Cejas arregladas. El tipo de sapiens que llevaba su manto de piel como una declaración de moda. Ese es Orrak, susurró Alá. ¿No le gustas? ¿Por qué? Porque existes. Y porque me gustas. Kaarn infló el pecho. Luego se arrepintió de inmediato cuando un botón de su túnica prestada se desprendió y golpeó a un niño. Orrak dio un paso adelante. Señaló con un dedo perfectamente simétrico a Kaarn y pronunció un discurso. Era apasionado, emocional. Tuvo algunos movimientos pélvicos innecesarios. Te desafía, dijo Alá. A un duelo. Kaarn parpadeó. ¿Duelo? ¿Como con piedras? ¿O poesía? Por favor, que sea poesía. ¿Aceptas? ¿Sí? Kaarn, nunca uno que pensara antes de aceptar la violencia, gritó. ¡Sí! La multitud vitoreó. Luego se quedaron boquiabiertos. ¿Qué? Kaarn preguntó. Acabas de declarar un juicio por combate por el honor de la tribu. ¿Lo hice? Yes. Oh. Se volvió hacia Orrak. ¿Es esto una pelea hasta la muerte o solo hasta que uno de nosotros se orine un poco? Orrak sonrió con desdén. Genial, murmuró Kaarn. Es del tipo que sonríe. Esa tarde se dibujó un círculo de duelo en la nieve. Huesos, plumas y las lágrimas de viejas cabras marcaban el perímetro. Todo el pueblo se reunió, haciendo apuestas en forma de frutas secas y miradas largas. A Kaarn le entregaron un garrote ceremonial. Estaba bellamente tallada, perfectamente equilibrada y completamente pequeña para sus manos de jamón. Orrak llegó con una lanza, una caja de 6 cervezas y la confianza de un hombre que nunca había sido accidentalmente golpeado en la cabeza por un reno. Alá se interpuso entre ellos. Intenta no morir. Haré lo mejor que pueda. Ella le besó la mejilla. Kaarn se sonrojó tanto que sus orejas se pusieron al rojo vivo. Los tambores comenzaron, y luego, locura. Kaarn cargó. Orrak esquivó. Kaarn tropezó. Orrak se rió. Kaarn le lanzó nieve a la cara. ¡Ventaja! Orrak apuñaló con su lanza. Kaarn bloqueó con su cara. No es ideal. Se agarraron. Se resbalaron. Accidentalmente, inventaron la lucha libre moderna. Kaarn finalmente derribó a Orrak con un movimiento que solo podría describirse como un abrazo de morsa enfadada. ¡Ríndete! Kaarn rugió. Orrak no lo hizo. Kaarn estornudó directamente en su boca. Orrak se rindió de inmediato. La multitud enloqueció.
Más tarde, mientras Orrak era arrastrado para que le cosieran el orgullo de vuelta, el jefe se acercó a Kaarn. Dijo muchas cosas. Serio, orgulloso. Alá tradujo. Él dice que luchaste con honor. Ahora eres un miembro honorario de la tribu. Kaarn sonrió radiante. ¿Puedo abrazar a la cabra otra vez? No. Fer. Esa noche, celebraron. Otra vez. Había fuego, risas, carne y incidentes mínimos con la sopa. Kaarn se sentó junto a Alá. Contento. Respetado. Ligeramente magullado. Se inclinó. ¿Crees que tu gente realmente me quiere ahora? Ella lo besó. Eso es un sí, ¿verdad? Ella asintió. En algún lugar entre los árboles, la ardilla sollozaba. De nuevo. Capítulo 6. La cueva del primer fuego. Kaarn tuvo un sueño. En él, llevaba una corona hecha de queso, sostenía un pez en llamas y era vitoreado por una audiencia de cabras con túnicas ceremoniales. Se despertó confundido, alarmado y con mucha hambre. Probablemente el alce, murmuró. O la sopa de bayas. O el estrés de convertirme en un miembro honorario de una tribu que no entiende mis movimientos de baile. Alá ya estaba despierta, afilando una herramienta con serena concentración mientras su cabello, de alguna manera, permanecía perfectamente despeinado, de una manera que Kaarn encontraba tanto intimidante como injusta. ¿Listo?, preguntó. ¿Para qué? Ella señaló hacia el horizonte. Los ancianos nos están permitiendo visitar la cueva del primer fuego. Kaarn parpadeó. Eso es un increíble honor, o una trampa. Yes. El viaje tomó 2 días. 2 días de caminata por nieve hasta los tobillos, esquivando ciervos gruñones y escuchando los consejos filosóficos desincorporados de Goran en la cabeza de Kaarn. Mira hacia adentro. A menos que te estén persiguiendo los lobos, entonces mira hacia afuera. Y rápido. Alá lideraba con confianza. Kaarn siguió con un entusiasmo ruidoso y tropiezos frecuentes. En un momento, cayó en un banco de nieve y salió cubierto de ramitas y arrepentimiento. ¿Estás bien?, Alá preguntó. Sí, dijo, cubierto por una familia de ratones molestos. Llegaron a la cueva justo cuando el sol se ocultaba detrás de las colinas. Era enorme, abierta de par en par en la ladera como la boca de alguna bestia antigua que no se había pasado el hilo dental desde el último período glacial. Antorchas iluminaban la entrada. Dentro, el aire cálido salía, llevando el olor a musgo, carbón y misterio. Alá se dio la vuelta. Este es un terreno sagrado. La cueva más antigua que conocemos. El primer fuego se encendió aquí. Kaarn asintió solemnemente. Luego resbaló en una roca húmeda y se golpeó la cabeza contra la pared. Una tradición que ahora continuaré. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de dibujos. No eran solo dibujos. Arte. Líneas y curvas bailaban en ocre, carbón y tintes vegetales desvanecidos. Mamuts, ciervos, fuego, el sol. Gente bailando, cazando, tomados de la mano y figuras que parecían muy familiares. Alá señaló uno. Ese eres tú. Kaarn jadeó. ¿Qué? ¿Cómo? No eres literalmente tú. Es alguien como tú. Neandertal. Entrecerró los ojos. Tenemos abdominales en este arte. Ella sonrió. Eres legendario aquí. Se adentraron más en la cueva. Alá encendió una antorcha. El aire se volvió más denso. Las paredes se estrecharon. Luego se abrió en una amplia cámara, iluminada débilmente por la luz de hongos luminosos
y piedras antiguas que probablemente eran radiactivas y definitivamente no cumplían con los estándares de seguridad modernos. En el centro, un solo fogón ennegrecido. Alá se arrodilló junto a él. Esto es todo. El primer fuego. Karn también se arrodilló. ¡Wow! Lo pinchó. Una bocanada de ceniza le dio en la cara. He probado el tiempo, tosió. Alá le entregó una bolsa de pigmento. ¿Qué es esto? Para dibujar. Es tradición. Karn tomó la bolsa. Sumergió los dedos. Miró la pared. Pintó. Pintó. Mal. Muy mal. Intentó hacer un reno. Parecía una serpiente bultosa con cuernos y problemas de imagen corporal. Intentó hacer un mamut. Parecía una papa enojada, pero él estaba sonriendo. Alá también dibujaba. Sus líneas eran limpias, sus formas elegantes. Dibujó una escena. 2 figuras, una baja y ancha, una alta y delgada, caminando juntas por la nieve. Karn lo miró. Somos nosotros. Ella asintió. Intentó abrazarla, le manchó la cara con pigmento y declaró: ahora somos oficialmente artistas certificados de cuevas. Esa noche se quedaron en la cueva. Calor de un pequeño fuego, ecos de la historia a su alrededor. Karn miró al techo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Alá se encogió de hombros. Nos llevamos lo que vimos de vuelta. Compártelo. Los dibujos. La verdad. Nuestra gente, ambos lados, estuvieron aquí. Together. Karn frunció el ceño. ¿Crees que lo creerán? No. Cool. Pero les mostraremos. Despacito. Carefully. ¿Estratégicamente? No. A través de la culpa emocional y una narrativa abrumadora. Mi especialidad. A la mañana siguiente, regresaron al pueblo. Los ancianos estaban esperando. También estaba Groba, quien de alguna manera había aparecido en el horizonte como un tornado cubierto de pieles. Karn sonrió. Groba, me seguiste. Sentí que estabas en problemas. Y además me aburrí. Ella entrecerró los ojos hacia Alá. Luego miró los bocetos de arte rupestre que Karn había hecho en corteza. ¿Es un mamut? No, es un dibujo de mí hecho por Alá. Oh. Es muy halagador. De regreso en la aldea, Karn intentó explicar todo. El fuego. El arte. El legado. El pasado compartido. La mayoría de los sapiens escucharon con atención. Un hombre preguntó si los dibujos demostraban que se le permitía tener 3 esposas. Fue ignorado. Pero otros asintieron. Pensativamente. Luego alguien declaró a Karn un mensajero de la llama. Y luego alguien más construyó un pequeño santuario alrededor del dibujo que hizo del mamut de papa enfadado. Entonces alguien preguntó si era aceptable adorar a Karn. «No», gritó. Demasiado tarde. Karn había empezado accidentalmente un culto. Capítulo 7. Susurros de fuego. Karn había desarrollado un nuevo problema. Peor que la nieve en sus botas. Peor que las alucinaciones inducidas por vallas. Peor, incluso, que la vez que accidentalmente le propuso matrimonio a una estatua de mamut durante una tormenta. Ahora era un profeta. No pidió ser uno. No solicitó. No hubo entrevista. No hubo entrenamiento. No hubo folleto. Un minuto. Estaba garabateando mamuts con la gracia artística de un tejón aturdido, y al siguiente, los aldeanos le traían regalos. Se arrodillaban y cantaban cosas como: «Karn habla fuego. Karn dibuja bestias del cielo». «Karn no habla fuego», murmuró a Alá,
mientras un niño pequeño le ofrecía un remolacha tallada con la forma de su cara. «Dibujaste 2 líneas onduladas y un círculo», dijo Ala, sonriendo con desdén. «Eso aparentemente ahora significa renacimiento cósmico». Se suponía que era un mamut comiendo sopa. Pensaban que era el sol renaciendo a través de la sabiduría ancestral. Quiero decir, eso es más o menos lo que quería decir. Le dio una palmadita en el hombro. «Tienes un don. Para el caos». Mientras tanto, las tensiones estaban hirviendo. No todos estaban encantados con la idea de que un extraño peludo fuera venerado de repente como el hijo espiritual de un chamán y un incendio forestal. Orrak, que aún estaba lidiando con su orgullo herido y su rostro magullado, ambos propinados por Karn, se había retirado a su tienda y había salido con una capa de piel de lobo, una expresión muy seria y lo que solo podría describirse como un delineador malicioso. «Está tramando algo», dijo Groba. «Conozco esa mirada. Ese es el mismo look que tenía antes de desafiar a un oso a una lucha de lucha libre». «Ganaste ese combate», dijo Karn. «El oso no lo recuerda así». Luego vino el fuego. No sagrado, no espiritual, literal. Alguien incendió el santuario de Karn, el de la furiosa papa mamut. Se incendió tan rápido que le chamuscó las cejas a una cabra cercana. Los aldeanos gritaron. Karn corrió hacia el humo con un balde de agua y una cara llena de pánico. «¿Quién hizo esto?», gritó alguien. «¿Qué hereje se atreve a negar al profeta del fuego?», añadió alguien más, sospechosamente entusiasta. Karn sumergió la corteza ardiente con un chisporroteo y una maldición. Alaj apareció a su lado, con los ojos entrecerrados. «Esto no fue al azar», susurró. «Esto fue un mensaje». Karn miró los restos carbonizados de su mamut patata. «El mensaje es claro. Necesito clases de dibujo». «No». «El mensaje es, eres una amenaza». Esa noche se convocó una reunión. Una reunión real y formal. Había antorchas, y solemnidad, y troncos plegables, porque las sillas aún no se habían inventado. Karn se encontraba en el centro, un foco de luz de fuego haciéndolo parecer tanto majestuoso como ligeramente sudoroso. El santuario se quemó. Anunció Alaj. Los símbolos destruidos. Esto no fue un accidente. Murmuros, negaciones con la cabeza, suspiros. Un hombre se desmayó teatralmente. Luego se levantó cuando se dio cuenta de que nadie lo estaba mirando. Orrak dio un paso adelante. «¿Por qué dejamos que este extraño hable por el fuego?», preguntó. «Dibuja mal. Habla peor. No es de los nuestros». Karn levantó una mano. «Está bien, sí a todo eso, pero también no pedí ser un profeta. Honestamente, estoy confundido. Solo quería no morir solo en la nieve». Más murmullos. «Él trae cambio», dijo Alá. «Nuevas ideas. Mira a tu alrededor. Tenemos esperanza. Humor. Conversación entre tribus. Es un incidente diplomático ambulante, pero útil». Groba se puso de pie, con los brazos cruzados como una montaña enfadada. Le ganó a Orrak en un duelo. Hace reír a los niños. Y me ayudó a atrapar un ciervo gritándole hasta que se desmayó. Mi objetivo era intimidar, dijo Karn. Fue principalmente confusión, dijo Groba, pero efectivo. A pesar del apoyo, el consejo estaba dividido. Algunos querían que Karn se fuera. Otros querían que se encargara de la educación, la distribución de sopa y el baile ceremonial. Uno incluso sugirió construir un segundo santuario. En su honor. Hecho completamente de huesos de mamut. Sin santuarios, dijo Karn.
por favor. Solo, compartamos la verdad. La cueva. El fuego. Juntos. Sin cultos. Demasiado tarde, murmuró alguien. Ala lo apartó. Necesitamos averiguar quién te está saboteando. Quietly. Lo silencioso no es mi especialidad. Entonces déjamelo manejar. A la luz de la luna, Ala se deslizó por el campamento. Escuchó. Ella observó. Encontró un rastro de hollín que conducía a una tienda. El de Orrak. Entró sigilosamente. Dentro, dibujos. Duplicados de Kaarn. Marcas de quemaduras. Y un colgante de hueso con un símbolo desconocido. La marca de una tribu extranjera. No solo celoso, susurró. Es un espía. Se escapó antes de que Orrak regresara, casi tropezando con su sombrero ceremonial de ardilla. A la mañana siguiente, se lo contó a Kaarn. Parpadeó. Espera. ¿Entonces no era el único forastero? Él fue colocado aquí, probablemente para dividirnos. Y tú, accidentalmente nos uniste. Kaarn miró al horizonte. Exitoso accidentalmente. Estoy evolucionando. Se convocó un consejo final. Orrak fue confrontado. Se presentaron las pruebas. No negó nada. ¿Confías en él? Orrak ladró. ¿El tonto del fuego? ¿El caricaturista mamut? Sí, dijo Alag. Porque es honesto. Orrak intentó huir. Groba le dio un golpe con una cuchara de sopa. Justicia. Con la marcha de Orrak, la confianza volvió lentamente. El pueblo reparó el santuario de Kaarn, con proporciones ligeramente mejores esta vez. La gente dejó de cantar, pero aún venían por consejos, historias y abrazos muy incómodos. Kaarn se quedó junto al fuego una noche, mirando las estrellas. No quería que nada de esto sucediera, dijo. Alag lo abrazó. Por eso, es exactamente por lo que funcionó. Desde las sombras, Goran susurró. Profeta del caos. Equilibrio restaurado. Kaarn saltó. ¿Cómo llegaste aquí? Humo y secretos. Capítulo 8. Legado de diente de llama. Kaarn llevaba una capa de piel de mamut, estaba de pie sobre una roca y gritaba a un grupo de niños confundidos que sostenían palos. «Esto», bramó, «es educación». Un niño estornudó. Otro se cayó. El resto miraba como si estuvieran viendo a un oso intentar resolver álgebra. Kaarn suspiró. «Está bien. Tal vez empecemos caminando y gruñendo en armonía». «Kaarn», llamó Ala suavemente desde la línea de banda. «No creo que empezar una escuela gritando lemas motivacionales a los niños pequeños sea el método tradicional». «Estamos inventando la tradición», le gritó de vuelta. «Además, creo que ese acaba de comerse un palo». Habían pasado semanas desde que Orrak había sido desterrado, lanzado al frío con solo una advertencia, un pequeño pan plano y un insulto mordaz de Groba que resonó durante días. Desde entonces, la paz había regresado a la tribu. Más que eso, unidad. El relato de Kaarn sobre la cueva del primer fuego se había propagado, no solo a través de la tribu de Ala, sino también a través de grupos cercanos que venían a escuchar, a ver y a hacer preguntas incómodas como ¿por qué tu dibujo de un mamut tiene 6 patas? Estaba corriendo muy rápido, explicó Kaarn. ¿Eran 2 mamuts? No, eso fue un accidente. ¿Está usando gafas de sol? El arte es interpretativo. Groba se había declarado vicecanciller de golpear cosas. Les enseñaré a cazar, recolectar y cómo gritar adecuadamente al viento.
dijo con orgullo. Goran, quien finalmente reveló que había estado siguiendo a Karn todo el tiempo, a través de un viaje espiritual y posiblemente una serie de siestas bien cronometradas, fue nombrado jefe de filosofía e interpretación del humo. Si miras al fuego el tiempo suficiente, les dijo a un grupo de niños, o revela el universo o simplemente te da un dolor de cabeza. De cualquier manera, lección aprendida. La sanadora, comenzó una clase de anatomía usando verduras y huesos sobrantes. Esto, levantó un nabo, representa tu hígado. No lo lesiones. Solo tienes uno. Bueno, un nabo, de todos modos. ¿Y Karn? Oficialmente se le titulaba el hablador de historias Diente de Llama. Principalmente porque nadie más quería el trabajo, pero también porque cuando hablaba, la gente se reía. Se asombraban. Ocasionalmente se desmayaba. De cualquier manera, fue impactante. Se paraba en el centro del pueblo cada noche, con el fuego crepitando a su lado, contando historias de unidad, de supervivencia, del gran fiasco de los renos, y de cómo abrazar a una cabra podría llevar a un incidente internacional. No lo sabía, diría él, que untar jugo de bayas en una pared haría que la gente pensara que había descubierto lo divino. Solo quería dibujar un bocadillo. La gente escuchó. Se rieron, asintieron, y poco a poco aprendieron. Pero Karn sabía que el futuro no eran solo historias. Era conexión. Una mañana, él y Alá estaban de pie en el acantilado con vista al valle. Abajo, miembros de múltiples tribus, neandertales y homo sapiens por igual, trabajaban juntos, discutían en voz alta y construían estructuras que en su mayoría no se caían. «Lo hicimos», dijo Alá. Karn asintió. «¿Estás seguro de que no es solo un sueño febril muy elaborado?» Ella tomó su mano. «Solo hay una manera de averiguarlo». Esa primavera, celebraron el primer Festival del Fuego. Había baile, gritos, concursos artísticos que involucran piedras. Un niño intentó hacer malabares con fuego y fue redirigido de inmediato al seminario de Groba, lo que no debes prender fuego. Karn dio un discurso. Duró 15 minutos. Contenía 3 palabras inventadas y una recreación de la vez que confundió a un oso dormido con un puff. La multitud estalló en carcajadas. Y cuando terminó, un niño, pequeño, con ojos muy abiertos, posiblemente pegajoso, levantó la mano. ¿Profeta del fuego Karn? Sí, pequeño, posiblemente azucarado. ¿Qué sigue? Karn hizo una pausa. Luego sonrió. Dibujamos. Construimos. Cantamos. Nos caemos y nos levantamos. Comemos carne ligeramente quemada. Discutimos. Perdonamos. Recordamos. Y lo más importante, señaló las estrellas arriba. Lo improvisamos sobre la marcha. Esa noche, a la luz parpadeante del fuego, Alá se inclinó cerca. «Sabes», susurró, «no eres solo una buena historia. Eres un buen final». Karn se volvió hacia ella. «Entonces, asegurémonos de que el próximo comienzo sea aún mejor». Y con eso, bajo el cielo antiguo, rodeados de amigos extraños y leyendas aún más extrañas, el neandertal y el sapiens caminaron juntos, hacia el futuro. Posiblemente hacia otro desastre relacionado con cabras. Pero esta vez, al menos, lo enfrentarían como uno solo.